Hola, en este segundo video sobre las epidemias en una perspectiva ecológica, vamos a ver algunos elementos básicos de epidemiología, utilizando como ejemplo el caso de la actual epidemia de COVID-19. Y bueno, para comenzar, quiero retomar la idea del crecimiento explosivo que vimos en el video pasado, pero con este ejemplo que está aquí. Miren, esto es un campo de cultivo de papas, ¿verdad? Donde vemos que todas las plantas tienen una apariencia, digamos, fea, y esto se debe a que todas están enfermas con un hongo que se llama Phytophthora infestans. En algunas partes se conoce como esta enfermedad como el tizón tardío, la enfermedad que causa este hongo. Bueno, lo singular de esta imagen es que esto ocurrió en una semana. Es decir, si alguien visitó este campo la semana pasada, hubiese visto las plantas bien, y de repente una semana después tienen esta apariencia. Es un cambio abrupto propio del proceso que hemos venido discutiendo del crecimiento exponencial. De hecho, esta enfermedad en particular, Phytophthora infestans, fue la responsable de una gigantesca hambruna que ocurrió en Irlanda en el siglo XIX. Esto, lo importante para nosotros es cuáles son las causas de esto. Bueno, en primer lugar, la alimentación de prácticamente todas las personas en la isla dependía de la papa. Y estaba prácticamente toda la isla sembrada de papa y de una misma una variedad llamada Irish Lamper. Es decir, un enorme monocultivo. Ahora, una vez que llegó esta enfermedad, bueno, experimentó una epidemia y causó esta hambruna que mató por lo menos 1 millón de personas y hizo que por lo menos otro millón de personas emigrara del país. Miren, veamos este ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con el cambur, con la banana, ¿verdad? La producción mundial actualmente de esta especie depende de una sola variedad llamada Cavendish. Bueno, existe una enfermedad, Fusarium oxysporum, en específico la raza tropical 4, ¿verdad? Que está causando una enfermedad, que es una enfermedad que daña los haces vasculares de la planta, es decir, las tuberías de la planta, y bueno, y eso tiene en jaque a la producción mundial de, de bananas. Bueno, el problema aquí es de nuevo esto que vemos aquí, que se siembra en monocultivos, es decir, se siembra en grandes extensiones de terreno donde se encuentra una sola especie, ¿verdad? El monocultivo. Eso crea las condiciones, es decir, un hongo, si este hongo llega a uno de estos campos, bueno, tiene una fuente ilimitada de alimentos. Bueno, fíjense ustedes que de hecho este hongo tiene el jaque el 80% de la población, de la producción de bananas en el mundo. Fíjense, para el año 2000, aquí en rojo aparece la distribución de esta enfermedad. Para el año 2019 verán cómo había progresado, es decir, un fenómeno similar a los que hemos visto hasta ahora. Lo que les presento estas imágenes porque quiero que aprecien que desde un punto de vista ecológico, un monocultivo es una ciudad, es el equivalente a un monocultivo de humanos. Entonces, intentemos construir un modelo, un marco de referencia que nos permita dar cuenta de este fenómeno. Para eso, busquemos qué elementos pueden ser relevantes en este caso. Entonces veamos este ejemplo. Con este ejemplo lo que queremos ver es la relación que existe entre las epidemias, la posibilidad de que ocurran epidemias y la densidad poblacional de un organismo, es decir, del número de individuos que tiene un organismo en un lugar particular. En este caso, para esta polilla que está aquí. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es cómo la población de la polilla aumenta, luego disminuye, la población de la polilla aumenta y luego disminuye. Pero vean qué interesante lo que ocurre cuando tomamos en cuenta el porcentaje de polillas que están parasitadas por un virus. Y lo que vemos es que cuando se incrementa la población de polillas, se incrementa el número de polillas que están parasitadas. Luego cae la población de polillas y una vez que se incrementa de nuevo la población de polillas, de nuevo cae
de nuevo aumenta el número de polillas parasitadas para hacer caer finalmente la población de polillas. Entonces, aquí, y esta es la razón de ser de esta lámina, nos damos cuenta que cada vez que la población de polillas pareciera sobrepasar un cierto valor de la densidad, es decir, del número de individuos, la población experimenta una epidemia de este virus. Es decir, existe una relación, al parecer, entre las densidades poblacionales, ¿verdad? Entre grandes densidades poblacionales y la posibilidad de que ocurran epidemias, como ha sido el caso en los tres ejemplos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ahora sí, vamos a intentar construir un modelo que dé cuenta de esto. Bueno, para hacer un modelo específico para epidemias, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conceptualizar la población como dividida en diferentes compartimientos, donde cada uno de estos compartimentos va a representar diferentes tipos de individuos que hay en la población. Por ejemplo, en base a la enfermedad de la cual estamos hablando. Vamos a suponer que hay un conjunto de individuos que son susceptibles, es decir, que pueden contraer la enfermedad. Vamos a suponer que hay un conjunto de individuos que son infectivos, es decir, que tienen la enfermedad, pero lo más importante para nosotros es que la pueden transmitir, y va a haber un conjunto de individuos que son removidos, ya sea porque superaron la enfermedad y son resistentes o porque murieron. Bueno, este modelo se conoce como el modelo SIR por la inicial de cada uno de los compartimientos que hemos visto. Bueno, entonces, el N, que para nosotros es el tamaño de la población, bueno, el tamaño de la población, ¿de qué depende? De la cantidad de individuos que hay en la categoría de susceptibles, más la cantidad de individuos que hay en la categoría de infectivos, más la cantidad de individuos que hay en la categoría de removidos. Bueno, nosotros vamos a suponer que este N es constante. ¿Cómo se puede justificar esto? Esto se justifica porque, por ejemplo, el tiempo durante el cual una persona está enferma, digamos, para el caso de COVID-19, esto es 4 semanas. Si esto lo comparamos con la expectativa de vida de un ser humano, por ejemplo, 70 años, nos damos cuenta que hay una diferencia abismal, por lo cual nos permite suponer que este tamaño de la población es constante. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a construir, necesitamos una ecuación para cada uno de estos compartimientos. Entonces, fíjense, esto que está aquí, ¿verdad? Esta ecuación que vamos a construir aquí, una ecuación diferencial, que nos va a decir cómo cambia la cantidad de susceptibles a medida que pasa el tiempo. Entonces, si estamos en presencia de una epidemia, ¿qué debe ocurrir con la cantidad de susceptibles? Bueno, lo que debe ocurrir es que disminuya porque contraigan la enfermedad. Es decir, y el hecho de que disminuye lo vamos a representar aquí con un signo menos. Ahora, ¿de qué depende la cantidad en la cual disminuye? Bueno, depende de la cantidad de susceptibles que hay, también depende de la cantidad de infectivos, que son los que los contagian, y también depende de la probabilidad de que uno de ellos contagie, de que un infectivo contagie a un susceptible, ¿va? De la tasa de contagio que nosotros vamos a llamar beta. Ahora, también necesitamos una ecuación para los infectivos. Ahora, ¿qué es esta que está aquí? Ahora, la cantidad de infectivos, ¿de dónde sale? Bueno, sale, ¿verdad? De esta cantidad que perdieron los susceptibles, es decir, esta cantidad que aparece aquí como pérdida va a aparecer en esta ecuación como ganancia. Pero también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que algunos de estos infectivos se recuperen. O sea, tenemos que sustraer alguna cantidad de infectivos. Y ahora, esto va a ocurrir a una tasa que va a ser gamma, que es la tasa de recuperación. Finalmente, necesitamos una ecuación para los recuperados que simplemente va a ser esta cantidad que estamos quitando de aquí, que la aportamos acá. Entonces, bueno, este es el modelo CIR. Bueno, una pregunta importante que nosotros podemos abordar, que es la pregunta que nos hemos hecho desde el inicio de este video, es si existe una densidad mínima necesaria para que ocurra una epidemia. Es decir, qué relación existe entre la densidad que tiene una población y la probabilidad de que ocurra una epidemia. Bueno, para estudiar esto, la probabilidad de que ocurra una epidemia, en la ecuación que tenemos que centrarnos en esto. Y lo que realmente nos interesa es que esta cantidad, es decir, el cambio, ¿verdad?, del número de infectivos en el tiempo sea mayor que cero, es decir, que aumente. Bueno, para que esto sea mayor que cero, involucra que esta cantidad que está aquí es mayor que cero, ¿verdad? Esta cantidad que está aquí es mayor que cero. Ahora, apreciemos que en este término tenemos I y en este término tenemos I. Por lo tanto, nosotros podemos sacar esta I como factor común. Ahora, I, nosotros sabemos que es un valor positivo porque
¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que hay individuos que están infectados. Si no hay individuos que están infectados, no tiene sentido porque no puede haber una epidemia. Entonces, lo que realmente nos interesa es que esta cantidad que está aquí sea mayor que cero. Esta cantidad nosotros la podemos rearreglar de esta manera. Ahora, este valor de ese de dónde sale, sale de suponer que la tasa de crecimiento se incrementa. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esta ecuación? Nos dice que para que ocurra una epidemia, la cantidad de individuos susceptibles debe ser mayor a esto. Es decir, esto nos indica que existe una densidad umbral de susceptibles necesaria para que ocurra la epidemia. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual se vacuna. ¿Para qué se vacuna? Para disminuir el número de susceptibles en una población, para obtener lo que se conoce como inmunidad de grupo. Fíjense, uno puede utilizar como metáfora para entender una epidemia un fuego. Para que sea un fuego uno necesita una chispa, esos son los infectivos, pero necesita un combustible. Y ese combustible son los susceptibles. Con la inmunidad, con la vacunación y con lo que uno busca con la vacunación, que es la inmunidad de grupos, uno lo que espera es conseguir un número disminuir el número de susceptibles a una cantidad mayor a esto, lo que impide que ocurra la epidemia. Ahora, cuando no existen vacunas, la única forma de controlar la epidemia es impedir que las personas entren en contacto. Esto es hacer artificialmente este valor menor. ¿Y esto cómo se puede lograr? Bueno, prohibiendo conciertos, cerrando escuelas, prohibiendo grandes concentraciones de personas, o bueno, lo que actualmente conocemos como el distanciamiento social. Pero profundicemos un poco más en esto. Fíjense. Esta es la presión, ¿verdad?, que hemos venido trabajando, que es la que da cuenta de la posibilidad de que incremente el número de infectivos en el tiempo, es decir, de que ocurra la epidemia. Ustedes saben que cualquier número que uno lo multiplique por 1 no se afecta. Ustedes saben también que si yo divido 8 entre 8, eso es 1. De igual manera, si yo divido A entre A, es 1. Y si multiplico esto por algo, no lo estoy afectando. Es decir, que si nosotros suponemos, ¿verdad?, que estamos al inicio de la, de la epidemia, suponemos que I vale 1 y sustituimos el valor de I por 1, ¿verdad? Quitamos esto. Y ahora multiplicamos esta expresión por gamma entre gamma, es decir, la estamos multiplicando por 1, no afectamos el resultado. Hacemos estas operaciones, obtenemos esto, y esta expresión que está aquí, una cosa que vamos a hacer es que nos vamos a dar cuenta que tenemos gamma aquí, la podemos sacar como factor común y tenemos esto. Y toda esta manipulación algebraica que he hecho de esta expresión es para llegar a este arreglo, porque a esto que está aquí lo vamos a llamar R0. Si ustedes le han seguido con detenimiento el transcurso de esta epidemia, tal vez recuerden que al inicio de la epidemia una cosa que era muy importante calcular era el valor de R0. Y R0 es el número reproductivo básico. Es decir, el básico viene de este 0. ¿Y este 0 de dónde viene? Recuerden que para obtener esta expresión supusimos que apenas había un individuo infectado, es decir, al inicio de la epidemia. La fórmula particular de R0 va a depender del modelo con el que estemos trabajando, pero conceptualmente R0 lo que nos dice es el número promedio de nuevas infecciones que causa un individuo infectado al inicio de una epidemia. Es decir, al inicio de una epidemia, si yo contraigo la enfermedad, en promedio, ¿a cuántas personas más se la voy a transmitir? Bueno, fíjense que tenemos en R0 por aquí. Esto que está aquí, en el numerador, que es la tasa a la cual los infectados causan nuevas infecciones. Y esto aquí abajo, que es el tiempo durante el cual un individuo permanece. Si nosotros vemos las unidades que tiene, nos damos cuenta que se cancela. Por lo tanto, R0 es adimensional. Esto es importante porque nos permite comparar el R0 de diferentes enfermedades. Por ejemplo, nos permite comparar el R0 del COVID
COVID-19 con el de la gripe de influenza normal, y este es mayor, pero también, por ejemplo, con el del sarampión, y entonces el de COVID es menor que el del sarampión. ¿Esto qué nos permite? Bueno, esto nos permite, es muy importante porque nos permite tener una idea de, bueno, de la magnitud que va a tener la epidemia. Fíjense que si vemos esta presión, si R0 vale, es mayor que 1, la epidemia, va a ocurrir una epidemia, es decir, el número de infectivos se va a incrementar. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir por cualquiera de las siguientes causas, porque sean muchos los susceptibles, porque beta, o sea, la tasa de contagio es grande, o porque la tasa de recuperación es pequeña. Fíjense en esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Vean que uno puede manipular esta expresión para conseguir una como esta. Vean que esta es una expresión similar a la que vimos, donde tenemos en el denominador a la variable que nos interesa. Y se recuerda que cuando eso ocurre, vamos a tener finalmente una expresión exponencial. Entonces, esto lo que nos dice es que este incremento en el número de infectivos es un incremento exponencial, con todo lo que ya sabemos que eso significa. Pero si nos centramos en esto, ¿verdad? Que es las fuerzas contrarias que generan la dinámica, vemos que tenemos, ¿verdad?, la tasa de contagio y el número de efectivos contra la tasa de recuperación, es decir, lo que hace que surjan nuevos casos contra lo que hace que se pierdan casos. Bueno, mientras esto sea mayor que esto, la epidemia se va a incrementar de forma exponencial. Pero hay que tomar en cuenta que cada vez que va aumentando el número de infectivos, eso involucra que cada vez hay menos susceptibles, es decir, que este término cada vez es menor, hasta que llega un punto en el cual se iguala, que se mantiene constante el número de infectivos, y finalmente esto, ¿verdad?, este componente se hace menor a este. Y entonces la enfermedad decrece, el número de infectivos decrece, es decir, la epidemia se pierde, pero cae también de forma exponencial. Es decir, si R0 es mayor que 1, se incrementa de forma exponencial. Si vale 1, permanece constante el número de infectivos. Y finalmente, si es menor que 1, el número de infectivos cae, decrece de forma exponencial. Fíjense, si ustedes quieren profundizar en esto, ¿verdad?, yo les recomiendo estos dos libros. Si ustedes quieren profundizar en la teoría contemporánea, moderna de la epidemiología, que es una teoría que toma en cuenta la estructura social, es decir, el número de contactos que tienen cada uno de los individuos, yo les recomiendo este largo artículo. Fíjense ustedes que en el modelo que hemos construido se fundamenta en la ley de acción de masa. Eso quiere decir que hay una mezcla homogénea de infectivos y susceptibles. Y quiere decir que cada infectivo en promedio contagia la misma cantidad de personas. Sin embargo, nosotros sabemos que, por ejemplo, para los humanos, no todas las personas son igualmente sociables. Es decir, hay unas personas poco sociables, hay unas personas muy sociables, y probablemente si una persona muy sociable contrae la enfermedad, es posible que se lo transmitan muchos más. Bueno, ese tipo de cosas se toman en cuenta cuando es cuando los modelos explícitamente toman en cuenta la estructura de contagios, la red de contagios que hay entre un grupo de individuos. Si ustedes se pueden imaginar, R0 es el promedio del número de nuevos casos, pero de esta manera también podemos evaluar la variación en R0, es decir, las diferencias individuales que hay. Pero, más allá de estos resultados analíticos que hemos conseguido aquí, ustedes se habrán dado cuenta que estos modelos sobre todo se utilizan por las simulaciones que con ellos se puede hacer y las predicciones que esto involucra. Entonces, fíjense, esto es una predicción, estos son un tipo de predicciones que hace el modelo SIR. Entonces veo que lo primero que nos dice es que el número de susceptibles disminuye, aumenta el número de infectados, pero también va aumentando el número de recuperados. Ustedes en las noticias y en los artículos de la prensa, típicamente lo que observan es esta curva que está aquí, es decir, la curva de los infectados. Y entonces lo que vemos es que al inicio se incrementa de forma exponencial, llega a un pico, luego la epidemia se acaba de forma exponencial. Es decir, y esto ocurre porque no hay suficientes
susceptibles. Es decir, la epidemia desaparece. Eso es lo que predice este modelo. Ahora, también nos interesa saber en dónde podemos incidir. Bueno, no podemos incidir aquí, ¿verdad? Porque no hay un tratamiento que haga más corto el periodo de recuperación. Pero sí podemos incidir aquí. ¿Cómo podemos incidir aquí? Bueno, como ya hemos dicho, con, por ejemplo, bueno, con vacunas si existen, que no es el caso ahora, o con distanciamiento social. Bueno, y esto, cuando uno incide ahí, ¿qué es lo que hace? Vean, esto es un ejemplo de Costa Rica. Vean, al inicio de la epidemia ya R0 tenía este valor y luego de las medidas de distanciamiento social lo lograron disminuir a esto. Entonces, eso se traduce en este tipo de gráficas que hemos visto, como son las predicciones sin medidas de control y con medidas de control. Vean que a pesar de que R0 se mantenga, ¿verdad? En el ejemplo que estamos viendo positivo, bueno, esto tiene un efecto como veíamos en el video pasado, ¿verdad? En lo explosivo de la epidemia. Y la idea aquí entonces es lograr disminuir el valor de R0 para no saturar la capacidad del sistema de salud. Ahora fíjense este otro modelo. Vean ustedes que en vez de decir es cis, es decir, susceptible, infectivo, susceptible. Es decir, este es el caso en el cual no hay resistencia. Cuando no hay resistencia, estos son los resultados que observamos. Es decir, la enfermedad se hace endémica. Vean la cantidad de infectados permanece constante. Para aquellos de ustedes que tienen alguna formación en biología o sobre todo en ecología, les digo que este sistema se puede reducir a una sola ecuación que se puede manipular algebraicamente para conseguir esta expresión que está acá, que si se dan cuenta es una logística. Nosotros sabemos que esto involucra que la población, en el caso de un crecimiento logístico, llega a una capacidad de carga. Bueno, esa capacidad de carga es equivalente, ¿verdad?, a esta cantidad endémica de infectivos. Lo importante es que si no existe resistencia, ¿verdad? La inmunidad, quiero decir, disculpen, si no existe inmunidad, la población, la enfermedad se hace endémica. Esa es la razón por la cual hay tanto investigación y tanta controversia con respecto a las características de la inmunidad que se puedan tener al COVID o no, porque eso representa dos escenarios diferentes. Si hay inmunidad, esta epidemia en algún momento se va a desaparecer, si no, lo más probable es que se quede como una enfermedad endémica. Bueno, ahora fíjense, estos son casos ya para cuando la epidemia actual, la pandemia actual se encontraba concentrada solamente, circunscrita a China. Esto es en la provincia de Hubei, ¿verdad?, en donde se encuentra la ciudad de Wuhan. Inicialmente se estimó que el valor de R0 para esta enfermedad era 3. Y vemos cómo, digamos, las observaciones, ¿verdad? Esto es el número de casos, ¿verdad? Y lo que vemos es que una vez que se empezaron con las medidas del distanciamiento social, se logró disminuir el número de casos. Esto fue así para Hubei como para el resto de las provincias que fueron afectadas. Ahora, ¿cómo se logró esto? Esto se logró con esa serie de medidas que a inicios de este año vimos y que algunas de ellas un tanto impresionantes. Algunas personas pueden llegar a pensar que estas medidas, ciertamente draconianas, son propias de otras culturas y nunca ha ocurrido en nuestras sociedades, y eso es desde todo el punto de vista falso. Las epidemias las hemos enfrentado durante muchísimo tiempo. De hecho, si ustedes, en reiteradas ocasiones en nuestra historia, si a ustedes les interesa este tema, y vale la pena, se los recomiendo mucho, que tomen este curso gratuito que es de la Universidad de Yale, que lo pueden conseguir en YouTube, para darse cuenta que por más radicales y draconianas que nos puedan parecer las medidas que se tomaron, en realidad no tienen nada de extraordinario desde un punto de vista histórico. Lo que sí tienen es mucha importancia, porque mostraron que con el distanciamiento social se podía controlar este epidemia, lo que es muy relevante. Fíjense que estos autores que aparecen aquí propusieron este modelo para estudiar al inicio de la epidemia, cuando estaba circunscrita a China. Vean ustedes que esto que está aquí es un modelo SIR modificado en el cual el último compartimiento
lo que se encuentran son personas aisladas. Vean ustedes la predicción del modelo, ¿verdad? Y los datos. Lo importante es que para este momento, ellos lo que mostraban es que ya se había llegado al pico de la epidemia para China. Es decir, que se había pasado el punto de inflexión. Además, como este modelo en particular es un modelo metapoblacional, es decir, es un modelo que toma en cuenta que hay diferentes poblaciones y que hay migraciones entre estas poblaciones, en este caso las provincias que vimos en la lámina anterior, bueno, este modelo, los resultados de este modelo que presentan un muy buen ajuste mostraban que era una situación que estaba bajo control en, en China para ese momento. Si a ustedes les interesa profundizar y tener una idea, unas fuentes de información fidedignas de las personas, tal vez de las mentes más brillantes que están este, desarrollando la teoría epidemiológica, yo les recomiendo que sigan estas cuentas en Twitter. A nosotros, ya para ir terminando este video, lo que realmente nos interesa es recordar que detrás de todo crecimiento exponencial se encuentra la desaparición de una limitación. Entonces, para nosotros lo fundamental para entender la ecología de esta epidemia es pensar en cuál es la barrera que desapareció en este caso. Y es lo que vamos este, a discutir en el siguiente y último de los videos.